y qué bueno que está con nosotros. Miren, fue valiente y se puso de pie porque no todos, ¿verdad? Están ahí sentaditos, les da pena. Ay, que no me vean. O voy, a veces vienen con la condición de que no los presenten, ¿eh? Voy, pero no me presenten. Fíjense. Muy bien. Los niños, si están por aquí algunos niños de cuna, niños pequeños de la primera infancia. ¿Cuál es la primera infancia? De 0 a 3 años, segunda infancia de 3 años a 9, segunda infancia de 9 a 12, porque los ya de 12 en ya son la pubertad, los adolescentes son más grandecitos y se quedan aquí en el templo. A sus niños, hermanos y amigos, lo hacemos de buena fe, no lo hacemos ay, a separarlos, no, porque los niños lloran, se enfadan, quieren jugar, correr, ir al baño, todo eso se les ofrece porque son pequeños. Entonces tenemos el espacio para que ellos estén allá cojos. Muy bien, hermanos. Estamos contentos y felices porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. México no está en guerra. Bueno, está en guerra interna, ¿verdad? Aquí con los demonios que andan sueltos, pero no estamos en guerra con otros países. Gloria al Señor por ello, ¿eh? Ojalá no se le ocurra a nuestro gobierno participar, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a seguir orando por los países que están en guerra, hermanos, y que Dios tome el control. Aleluya. Vamos esta mañana, hermanos, a leer la palabra del Señor. Y decía que ya llegó el hermano que me pide que oremos por Israel. No está por ahí el hermano que se me dice, hermana, hay que orar por Israel. Hermano. Y bueno, tiene razón, ¿verdad? Porque es el pueblo de Dios. Y yo le digo, hermano, con gusto vamos a orar por Israel. Y ahorita con más razón tenemos que orar por Israel, porque ustedes saben que está en guerra con Irán. Irán, ustedes saben que es Persia. ¿Se acuerdan de Persia, donde estaba Daniel? Porque los persas conquistaron a los babilonios. Y allí en Babilonia estaba Daniel, Esther y Mardoqueo. Entonces, Irán es donde estaba Daniel. Irán es la antigua Babilonia, pero después se llamó Persia. Ahí está la tumba, ahí en Irán está la tumba de Daniel, de Mardoqueo y de Esther. Entonces hay que ir a Irán para cuando, bueno, ya que no está en guerra, para conocer las tumbas del profeta Daniel. Si no les gustaría conocer, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a orar por ellos. Ahorita vamos a leer la palabra, le voy a invitar a que abra sus Biblias en 2 Timoteo 2 del 1 al 4. 2 Timoteo 2 del 1 al 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos nada más del 1 al 4. Voy a invitar a que se pongan de pie para leer la palabra del Señor en esta porción. Segundo Timoteo 2, del 1 al 4. Vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre. ¿Ya lo tienen, hermanos? En nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice así, segunda Timoteo, busquen segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, lean conmigo, hermanos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enfrentar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta ahí, hermanos, la lectura. El título del tema es Un buen soldado de Cristo. Repitan conmigo, hermanos. Un buen soldado de Cristo. ¿Cómo es el título? Un buen soldado de Cristo. Bueno, y qué bueno que la hermana tocó ese tema, ¿verdad? Porque estamos en guerra. Bueno, están en guerra ahí en Medio Oriente. La pastora Luz Divina, nuestra predicadora esta mañana, hermanos, la recibimos con gusto, hermana Luz Divina, la amamos en el Señor. Bienvenida. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, pueblo? Gloria al Señor que nos permite estar una vez más aquí reunidos en su casa para poder exaltar su bendito nombre, hermanos. Y el tema se llama Un buen soldado de Cristo. ¿Cuántos soldados hay aquí? Hemos sido llamados a alistarnos a esas filas, hermanos, y ser soldados de Cristo. No somos soldados de cualquier independencia, somos soldados del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Hacemos una oración antes de entrar en el tema. Padre amado, aquí estamos en esta hermosa mañana expresándote gratitud porque un domingo más
Tú nos permites estar en tu casa, Señor. Tú nos permites buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por la vida. Gracias por la salud, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú has sido muy bueno con nosotros. No nos ha hecho falta nada y sobre todo tu hermosa presencia que nos acompaña a donde quiera que vamos, Señor. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar. Sé tú tocando los corazones, sé tú hablando a nuestras vidas en este día. Reconocemos que tenemos hambre de tu presencia, que necesitamos de ti día a día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque nos permite ser parte de ese ejército del reino de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Saludamos con mucho cariño a quienes nos ven a través de este medio. Dios les bendiga. El Señor tenga una palabra para usted y usted también es parte del ejército de Cristo y si aún no lo es, hoy puede ser, hoy puede rendir su vida a Jesucristo y hoy puede pasar a ser parte de ese ejército. Gloria al Señor. Bueno, el tema, como bien comentábamos anteriormente, se llama Un buen soldado de Cristo. Amada iglesia, los cristianos hemos sido llamados a ser soldados de Cristo para pelear la buena batalla, para vencer las tentaciones del mundo, a enfrentar al enemigo, para vencer las tentaciones. Pero muchas veces, hermanos, se nos ha olvidado nuestras responsabilidades como soldados de Cristo que somos. Muchas veces se nos olvida cuáles son esas responsabilidades. Quiero decirle que un soldado debe de estar siempre alerta, ¿sí? Un soldado debe de estar siempre preparado para enfrentar los desafíos espirituales que se le presenten. Un soldado de Cristo debe de estar siempre velando por su propia vida y por la vida de los demás. Eso hace un soldado, así debe de estar siempre alerta, ¿sí? Y el soldado tiene responsabilidades, hermanos, dentro de ese ejército. Mire, y vamos a ver la primera responsabilidad que tiene un soldado de Cristo. Y la primera responsabilidad es ser disciplinado. Es la primera responsabilidad, ser disciplinado. Y la palabra disciplina etimológicamente proviene del latín discipulus y significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. Del mismo origen es discípulo, que es quien se somete a la disciplina para ser capacitado, para ser instruido, para ser enseñado. La disciplina, hermanos, es importante para poder aprender algo en la vida. Sabe que un soldado del ejército es sumamente disciplinado, hermanos. Es puntual en sus entrenamientos, es ordenado, es respetuoso con sus superiores, obedece las órdenes que le dan, cumple las leyes y reglamentos militares. Así es de ordenado un soldado, hermano del ejército. Y aquí tenemos al hermano Miguel, que en su tiempo perteneció al ejército y había una disciplina como estricta, rigurosa, hermanos, porque el ejército así se conduce. Son bien disciplinados. Miren, súper disciplinados. Si ellos, siendo parte de un ejército terrenal, son disciplinados, hermanos, cuanto más nosotros que somos soldados de Cristo Jesús, que pertenecemos al reino de los cielos, hermanos. Y como buenos soldados de Cristo, debemos de ser también nosotros disciplinados, hermanos. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta ser disciplinados? A ver, levante su manita. Gloria a Dios, ¿sí?
Hoy saldremos todos con las manos arriba, siendo disciplinados. Como buenos soldados de Cristo debemos de ser disciplinados. Y en lo primero que debemos de ser disciplinados, hermanos, es en la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que ser disciplinados en la lectura de la palabra del Señor. Mire, en Josué capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La primera disciplina que tiene que tener el soldado de Cristo, hermanos, es la lectura de la palabra, hermanos. Porque, mire, cuando dice nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca quiere decir jamás, jamás se va a apartar de ti este libro de la ley. Esta palabra de Dios siempre tiene que estar presente en nuestro caminar diario. Tiene que acompañarnos la palabra del Señor. Tenemos que ser disciplinados en lo que es tener un tiempo para poder escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Es el primer punto, disciplinados en la palabra de Dios, hermanos. Buscar esos momentos para poder leer la palabra de Dios, porque dice que entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien, porque la palabra de Dios es la que nos enseña, la palabra de Dios es la que nos corrige cuando nosotros estamos haciendo algo fuera de lo que Dios ha dejado establecido. Entonces, un buen soldado de Cristo debe de leer, ¿qué? La palabra de Dios. Dígale al hermano que está al lado, no se te olvide leer la palabra de Dios todos los días. Es nuestro alimento, ¿sí? Dice en Mateo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos esa palabra en nuestras vidas día con día. Y lo segundo que tiene que tener un buen soldado de Jesucristo es la oración, hermanos. Tiene que ser disciplinado en la oración. Miren, Efesios capítulo 6, versículo 18 dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Tiene que haber también, ¿qué, hermanos? Oración. El soldado de Cristo debe de ser disciplinado con la lectura, pero también con la oración, hermanos. Tenemos que tener esos momentos de estar en intimidad con el Señor, de buscar al Señor, porque sin la oración, el soldado paulatinamente va muriendo, hermanos, se va secando, porque necesita tener la oración. Por eso muchas veces les decimos, hermanos, tenemos oraciones el martes, tenemos oraciones el viernes, tenemos nuestra velada general en la cual vamos a estar orando, porque es importante tener esa comunión con Dios, amada iglesia. Es importante que un soldado de Cristo sea disciplinado en su vida, hermanos, y tiene que orar, dice la palabra, en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia por la que esté pasando, el soldado de Cristo debe de orar, hermanos. Si usted va al mercado, usted puede ir orando en el camino. Si usted va en el micro, en la combi, usted puede ir orando ahí en este lugar. Si usted va a hacer ejercicio, usted puede ir orando ahí. Dice que en todo tiempo, hermanos, el soldado de Cristo debe de estar en oración todo el tiempo, amada iglesia. Así es que tenemos que poner en práctica como buenos soldados de Cristo la lectura de la palabra, pero también la oración, hermanos, ¿sí? Para poder ser buenos soldados de Cristo. Y también, hermanos, el ayuno. El soldado de Cristo debe de ser disciplinado en el ayuno. Sí, en esos tiempos de poder abstenerse de ese alimento para poder tener más acercamiento con el Señor, más intimidad con el Señor, hermanos.
Son disciplinas que tenemos que implementar en nuestra vida diaria como soldados de Cristo, hermanos que somos. Les vuelvo a repetir, no somos cualquier soldados, ¿sí? Somos soldados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él ha establecido esas disciplinas en nuestra vida, ¿qué cree? Tenemos que hacerlo, hermanos, porque somos soldados de Cristo. Hemos sido llamados para obedecer al Señor, hermanos. Y algo más que tiene que tener un soldado de Cristo dentro de su disciplina es no dejar de congregarse, hermanos. Miren, que los soldados seculares, ellos cumplen cuando tienen que estar preparándose, cuando tienen que ir a recibir estas capacitaciones, cuando están en servicio, ellos ahí están, hermanos. Tienen que estar ahí, tienen que cumplir. Y nosotros, como soldados de Cristo, no tenemos que dejar de congregarnos, hermanos. Un buen soldado de Cristo en su lista anexa de disciplina, el no dejar de congregarse, el esforzarse día con día para asistir a la casa del Señor, hermanos. Miren, Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un soldado de Cristo se esfuerza para venir a la casa de Dios, hermanos, para poder seguir aprendiendo, para poder ver a sus hermanos y juntos adorar a su Dios, amada iglesia. Un soldado de Cristo, llueve, truene, relampaguee. Ahí tiene que estar, hermanos, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un soldado de Cristo permanece fiel en la casa del Señor, hermanos. Y eso es maravilloso, porque Dios se deleita cuando nosotros como sus hijos estamos reunidos. Mire, dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Por eso ese soldado de Cristo tiene que esforzarse por poder estar siempre en la casa del Señor, hermanos, buscando el rostro de Dios. Y decía un hermano, ahora que fue el evento de los varones, decía el líder, transmitiéndole al equipo, a los soldados, varones. Les decía, llueva, truene o relampaguee, ahí nos vemos en nuestro evento. Sí, mire qué hermoso. Eso es ser un soldado firme en el Señor. Y Dios exalta y glorifica a aquel soldado que es fiel, aquel soldado que es firme, hermanos, que no deja de congregarse. Seamos, hermanos, esos soldados que tengamos esa disciplina en nuestras vidas. Recuerde, la primera disciplina es la oración, la palabra del Señor. Segunda, la oración. Tercera, el ayuno. Cuarta, no dejar de congregarnos, hermanos. Tenemos que ser disciplinados, hermanos. ¿Qué es lo contrario a disciplina? Es hacer lo que yo quiera. Es ser desordenados, ¿sí? Y nosotros tenemos un Dios de orden, hermanos. Y si nuestro Dios, si nuestro capitán es ordenado, nosotros sus soldados tenemos que ser como ordenados también, hermanos. Tenemos que ser disciplinados. Gloria al Señor por ello. Sabe que un soldado del ejército pone en alto su institución, hermanos. Pone en alto su institución. ¿Sí? Cuanto más nosotros como soldados de Dios tenemos que poner en alto el nombre de Cristo, hermanos. Tenemos que poner en alto el nombre de nuestro capitán. Y nuestro capitán se llama Cristo Jesús, hermanos. Tenemos que poner en alto el nombre de nuestro capitán en esta tierra, porque para eso Él nos ha llamado a ser parte de su ejército para poner en alto su nombre, hermanos.
¿sí? Tenemos que poner el nombre de Dios en alto. Y poner el nombre de Dios en alto es un llamado a vivir una vida que refleje la grandeza y la santidad de Dios, hermanos, tanto en nuestra esfera privada como en nuestra esfera pública, hermanos. A donde quiera que nosotros nos movamos, sea allá en lo oculto, sea allá donde esté yo sola, yo solita ahí, yo ahí tengo que hacer las cosas correctas, porque Dios me está mirando, hermanos. Y si es en público, de la misma manera, tengo que conducirme de una forma que exalte y glorifique el nombre de Dios, hermanos, para que aquellas personas que no conocen a Cristo puedan conocerlo a través de mi testimonio, a través de que estoy poniendo el nombre de Dios en alto, reconociendo que Dios tiene el poder absoluto sobre toda la creación y es capaz de realizar milagros y actuar en cualquier situación. Poner el nombre de Dios en alto también, hermanos, es reconocer que Dios es el que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que Él ha querido. Pero no queda solamente ahí, sino es también reconocer que al capitán que le servimos es capaz de realizar milagros y de mover su mano poderosa en cualquier situación que estemos pasando. Es reconocer que el capitán de capitanes puede obrar a favor de nosotros en cualquier momento, hermanos. Es reconocer que el capitán de capitanes tiene el poder para sanar nuestras enfermedades porque él ya las llevó en la cruz del Calvario, hermanos. Eso es poner el nombre de Dios en alto, reconocer su grandeza, reconocer que no hay nadie como Él, que Él es el todopoderoso, hermanos, que Él lo puede hacer absolutamente todo lo imposible posible en la vida del hombre, hermanos. Eso es poner el nombre de Dios en alto, es honrándolo, viviendo una vida pura y apartada del pecado. De esa manera también se honra el nombre de Dios. Se pone el nombre de Dios en alto cuando uno vive una vida transparente, una vida apartada del pecado y agradándolo solamente a Él, hermanos. De esta manera, el buen soldado de Jesucristo pone el nombre de su capitán en alto, hermanos. Mire qué importante es que nosotros como soldados de Cristo podamos poner el nombre de nuestro capitán en alto, hermanos. Que la gente sepa a quién sirve usted, a quién adora usted, en quién tiene puesta su confianza. En el capitán de capitanes, en Cristo Jesús, el Rey y Salvador del universo. Glorifica también a Dios y pone el nombre de su capitán en alto a través de sus acciones y de sus palabras. Sabe que nuestras acciones dicen mucho, hermanos. Dicen mucho nuestras acciones. Hablan muchas veces más que 1000 palabras que podamos expresar. Con nuestras acciones o podemos traer o podemos alejar, o podemos poner el nombre de Dios en alto o podemos poner el nombre de Dios abajo, ¿sí? Pero nosotros somos buenos soldados de Cristo Jesús y nos esforzaremos cada día que pasa por poner el nombre de Dios en donde, en alto, hermanos, en alto, gloria al Señor. Miren, el buen soldado de Cristo pone el nombre de Dios en alto, mostrando el amor, hermanos, el amor que Dios le ha dado, el amor que Dios ha derramado en su corazón, porque dice la palabra del Señor que el que ama a Dios, el que ha conocido a Dios, tiene que tener amor, sí, en su corazón. Entonces, el buen soldado de Cristo también pone el nombre de Dios en alto, demostrando el amor, demostrando la compasión y demostrando el servicio a los demás, hermanos, sirviéndole a los demás. Yo le pregunto, ¿a cuánto les gusta que les sirvan? Levante la mano al que le gusta que le sirvan. Pero a usted le gusta servir. Vamos a cambiar la moneda. ¿Cómo se siente cuando le sirven? ¿Se enoja porque le sirven?
se pone contenta, se pone feliz. ¿Cómo se ponen aquí cuando les sirven, hermanos? Felices, alegres, porque le están sirviendo. Bueno, ahora ya no sirva, ya no deje que le sirvan, ahora sirva usted, hermanos. ¿Sabe que es hermoso servir, hermanos? Hemos sido llamados para servir. Cristo Jesús, nuestro capitán, dejó su trono de gloria y él vino a servir, nos puso el ejemplo. Cuanto más nosotros tenemos que poner su nombre en alto, sirviendo a los que nos rodean, sirviendo en casa, sirviendo en el trabajo, haciéndolo con alegría, haciéndolo con gozo, no gravoso, hermanos, sirviendo aquí en la iglesia, hermanos. Mire, sirviendo aquí en la iglesia, honra el nombre de Dios y lo pone en alto, sirviendo aquí dentro de la congregación. Cuando le digan, hermanos, necesitamos para que nos ayuden en Cunero. Hombre, si ahorita les dijera, todas iban a levantar las manos, las hermanas, ¿sí? A ver, necesito 3 valientes para Cunero. 3 valientes para Cunero. Gloria a Dios. Necesito 3 valientes para que vengan a podar. 3 varones valientes. Gloria al Señor. Varones, las mujeres están levantando las manos. Hay que servir, hermanos, en la obra del Señor, ¿sí? Un buen soldado pone el nombre de Dios en alto sirviendo a los demás. Y ese soldado, escúcheme bien, cuando sirve, ese soldado no se siente menos. Ese soldado no se siente pequeño. Ese soldado se siente feliz y agradecido porque Dios lo ha sacado de las tinieblas. Dios metió su mano en el lodo cenagoso donde se encontraba y hoy lo tiene sirviéndole a él, hermanos. El soldado lo hace con alegría, con gratitud en su corazón hacia el Señor. En otras palabras, este soldado está amando a su prójimo como Dios lo ha demandado en su palabra, porque el Señor dijo en su palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Qué maravilla el poder amar a nuestro prójimo y poder servirle como Dios lo ha establecido, hermanos. Saben que la vida de este soldado refleja amor, refleja compasión, refleja la ayuda cuando la necesitan. Este soldado que pone el nombre de Dios en alto siempre está dispuesto a ayudar cuando alguien lo necesita. Sea también parte del ejército de Cristo o no sea parte del ejército de Cristo, este soldado siempre está presto para ayudar, hermanos. Y de esa manera, la gente que lo mira llegan a preguntar o a decirse, ¿y tú de dónde saliste? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué haces aquello? Y esa gente llega a expresar, yo quisiera ser como él, ¿sí? Yo quisiera ser como ella. Yo quisiera poder servir, estar siempre presto para ayudar cuando hay una necesidad. Un soldado de Cristo, un buen soldado de Cristo, pone el nombre de Dios en alto, aquí en China y en Japón, hermanos. Somos soldados de Cristo y tenemos que poner el nombre de Dios en alto. Que la gente que no conoce de Cristo, a través de usted como soldado del Señor, pueda glorificar a Cristo, hermanos, pueda exaltar el nombre de Dios a través de la vida de usted. Mire, porque todo lo que el buen soldado haga, pondrá el nombre de Dios en alto y sabrán a qué batallón pertenece y los demás querrán unirse, hermanos. La gente se pregunta, la gente de allá afuera se pregunta, cuando ve a un soldado que pone el nombre de Dios en alto, que honra al Señor, ¿de dónde viene usted?
No, pues yo vengo allá de la iglesia fulana de tal, aquí, allá. Ah, ¿y qué días tienen servicio? No, pues tales días. ¿Puedo ir? Claro que sí puede ir. Sí, lo esperamos. ¿Por qué, hermanos? Porque está siendo de gran bendición, porque el buen soldado pone el nombre de Cristo en alto, que pone el nombre de su capitán en alto, y lo que los miran quieren venir también, hermanos, quieren ser parte de ese batallón. Pero si el soldado hace lo contrario, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué va a suceder? Si el soldado, en lugar de poner el nombre de su capitán en alto, hace lo contrario, ¿qué va a suceder con aquellos que lo rodean? ¿Querrán venir? ¿Querrán ser parte del ejército? Si nos ven, ¿sabe usted que su vecino lo conoce a usted bien? ¿Sabe usted que su vecino sabe que usted viene a esta iglesia? ¿Sabe que su vecino sabe perfectamente si usted es buen soldado de Cristo o no lo es? ¿Sabía eso? Sus vecinos. Es más, no vamos a ir lejos, los de nuestra casa. Saben si somos buenos soldados de Cristo o no lo somos, hermanos. No vamos tan lejos con los de casa. Y cuando el soldado no es buen elemento, hermanos, nadie querrá ser parte de ese batallón. Nadie querrá añadirse a las filas de ese capitán, a quien ese soldado o mal soldado está sirviendo. Hay una gran diferencia. En esta mañana, analicemos nuestra vida, hermanos. ¿Qué tipo de soldado estamos siendo? ¿Estamos poniendo el nombre de nuestro capitán en alto o no lo estamos poniendo en alto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sigue siendo el mismo gruñón que era antes? ¿Sigue siendo la misma enojona que era antes de enlistarse? Pues si no lo es, dele un aplauso al Señor, hermano, porque eso quiere decir que usted está poniendo el nombre de su capitán en alto, hermanos, ¿sí? Porque está viendo una diferencia antes de pertenecer al ejército de Cristo y después, hermanos. El antes y después. Hay esa gran diferencia. Gloria al Señor. Algo más que hace el buen soldado de Cristo, hermanos, es que debe de combatir las tinieblas, hermanos. El buen soldado de Cristo debe de combatir las tinieblas, hermanos. ¿Sí? Mire, ¿por qué? Porque hay esa separación de Dios con aquella persona que no lo conoce. Las tinieblas se refiere a un estado de separación de Dios donde las personas viven sin comunión con nuestro capitán, hermanos. Eso es el hablar, ¿sí? Este soldado de Cristo que combate las tinieblas debe de predicar la palabra de su capitán. Este soldado de Cristo debe de combatir las tinieblas predicando de Jesucristo, predicando que Cristo salva, predicando que Cristo cambia, predicando que Cristo tiene el poder para transformar los hogares, para transformar las vidas. Esa es la responsabilidad que tiene este soldado de combatir las tinieblas de Cristo, que cuando el Señor le presente la oportunidad para platicar con alguien, no le esté contando de deportes, no le esté contando de novelas, no le esté contando de historias por allá, no, 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 que le comparta el plan de salvación para que esa persona también pueda ser libre, hermanos, de las tinieblas y pueda conocer la verdad. Y la verdad se llama Cristo Jesús, hermanos, y es responsabilidad de este soldado combatir las tinieblas, hermanos.
predicar del Señor Jesucristo. Debe predicar la palabra para que las tinieblas sean disipadas de aquellos que lo rodean y de esa manera puedan tener un acercamiento con el capitán de capitanes, hermanos, para que de esa manera aquella persona que no conoce pueda venir a los pies de Cristo, hermanos. Tiene que predicarles la palabra de Dios porque esas personas se encuentran en tinieblas y la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra ilumina, la palabra da luz, la palabra da claridad, hermanos. La palabra saca de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús, hermanos. Por eso es responsabilidad del buen soldado de Cristo combatir las tinieblas. Mire cómo está nuestro alrededor, hermanos, en estos tiempos. Escucha detonaciones por aquí, por allá, por todos lados. Y es nuestra responsabilidad predicar de Cristo Jesús, hermanos. Jesucristo es la esperanza para este mundo que se pierde. Y es nuestra responsabilidad como soldados de Cristo combatir las tinieblas. Usted y yo andamos en la luz, andamos en la verdad, pero hay muchos que están en oscuridad, hermanos, y tenemos que llevarles la palabra de esperanza a esas personas, hermanos. El buen soldado de Cristo también debe de combatir el pecado. Debe de combatir el pecado, hermanos. El pecado puede oscurecer el entendimiento y destruir la vista espiritual, llevando a la persona a vivir en tinieblas, hermanos. El buen soldado de Cristo debe de combatir el pecado. Escúcheme bien, no le podemos llamar de otra forma o ponerle otra frase a lo que es pecado. Lo que es pecado y el soldado de Cristo tiene que combatir el pecado, hermanos. Tiene que decirle al pecado no. Tiene que combatir el pecado, amada iglesia. Mire, el soldado de Cristo debe de estar alerta, alerta, hermanos. No debe de estar dormido, porque de lo contrario puede ser eliminado por su enemigo. Usted y yo sabemos que tenemos un enemigo. Y dice la palabra del Señor que ese enemigo no descansa, hermanos. Ese enemigo anda como león rugiente alrededor de nosotros. Ese enemigo, ahí está. Usted y yo a veces nos podemos dormir y descuidar, pero ese enemigo no lo hace, hermanos. Anda como león rugiente buscando la manera de destruirnos, ¿sí? El soldado de Cristo debe de combatir las tinieblas estando alerta. No dormirse, hermanos. Mire, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hermanos. No se duerma, no se descuide. Tenemos un enemigo aquí. Escúcheme bien, su enemigo no es el que está a su lado derecho, ni es el que está a su lado izquierdo, ni el que está atrás, ni el que está adelante. Su enemigo no es su hermano, hermanos. No, no, no. Su enemigo es el diablo, hermanos. Él es nuestro enemigo y tenemos que estar alertas y tenemos que estar despiertos cada día que pasa. Pedro nos insta a mantener la sobriedad, hermanos. Estar mentalmente alertas y conscientes, estar vigilantes a cada instante, estar vigilantes, ya que el enemigo está constantemente buscando la oportunidad de causarnos daño. Y yo cuando tengo a veces oportunidad de platicar con alguien que no conoce de Cristo y también cuando conoce,
Yo le digo, tenga mucho cuidado, no se descuide, no abra ningún orificio, porque por ahí se filtra el enemigo y él no está jugando. ¿Sabe que él no tira a jugar con nosotros, hermanos? ¿Sabía usted que él no nos tira a jugar, no nos tira un dardo para jugar con nosotros? Él lo que quiere es matarnos, hermanos. Él quiere destruir al hombre. Él tira a matar. Por eso dice la palabra que él vino a matar, ¿sí? Y nuestra lucha la tenemos. Por eso el buen soldado de Cristo debe de combatir las tinieblas. El buen soldado de Cristo, hermanos, debe de hablarle a la gente del Señor, debe de combatir el pecado, debe de estar alerta, no debe de estar dormido porque el enemigo aprovecha cada oportunidad que le podamos prestar y empieza a trabajar ahí. Y muy sutilmente se empieza a meter y empieza a sembrar en la vida del ser humano odio, rencor, resentimiento. Empieza el hermano, pasó cerca de usted y el hermano iba distraído y no lo saludó. Y el enemigo le dice, no te quiso saludar, no te quiso hablar. El enemigo empieza a trabajar, empieza a sembrar cosas en nuestro corazón, hermanos. Por eso el soldado de Cristo debe de estar alerta, ¿sí? Ayer fuimos a comer con mi esposo y por ahí pusieron un programa del Chapulín Colorado. Y el Chapulín Colorado ya ve que tiene sus antenitas. Y de pronto, cuando estaba ahí tratando de localizar quién había robado un diamante, empezaron a sonar sus antenitas. Y decía, alerta, o sea, se ponía alerta, ¿sí? Porque ahí venía el ratero. Nosotros tenemos que estar así, hermanos. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando la manera de destruirnos, hermanos. El buen soldado de Cristo debe de combatir las tinieblas, amada iglesia. Debe de hacerlo. Mire, la imagen del león rugiente enfatiza la naturaleza peligrosa y agresiva del enemigo. Él no va a jugar, él te quiere matar, él te quiere destruir, pero el buen soldado de Cristo está preparado, hermanos. Sí, debe de resistir al enemigo, debe de resistir las tentaciones, debe de resistir la maldad. Y miren, Santiago capítulo 4, versículo 7 dice la palabra, someteos pues a Dios. Mire qué hermoso, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros, hermanos. Se va en el nombre de Jesús. Si nosotros nos sometemos al Señor, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros vivimos una vida en santidad, si nosotros vivimos una vida consagrada al Señor, podremos resistir al enemigo, hermanos. Y no nos va a hacer frente, va a huir, porque no andaremos carnalmente, sino andaremos espirituales, hermanos. Por eso el buen soldado de Cristo debe de resistir, hermanos, cuando se le presente el pecado. Mire, el enemigo va a presentarte el pecado, hermanos, y no te lo va a presentar feo. No te lo va a presentar feo. Varones, no les va a presentar algo feo. Hermanas, no va a presentar algo feo. Va a presentar algo atrayente. Pero el buen soldado de Jesucristo debe de resistir y debe de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria al Señor, porque si Cristo vive en mí, yo ya no voy a ceder al pecado, yo ya no voy a ceder a la tentación, ahora me voy a guardar para el Señor. Eso es lo que hace el buen soldado de Cristo. Combate las tinieblas. Debe de permanecer firme, aunque las batallas sean muy fuertes y de pronto sienta que está a punto de ser derrotado. Debe de permanecer firme sabiendo que el capitán de capitanes está a su lado, pues él ha prometido estar contigo, soldado, todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor, no vas solo, no luchas solo, no te sientas desanimado, aunque el problema esté difícil, aunque la situación la veas complicada, no estás solo. Soldado de Cristo, no estás solo. Cual sea tu problema,
Cual sea tu situación, no estás solo. Cristo Jesús, tu capitán, va contigo. Y si Él va contigo, la victoria es segura, hermano. Si Él va contigo, vas a poder pasar a la orilla, amado hermano, y exaltar y bendecir su santo nombre. Porque Él va contigo. Así lo ha prometido el Señor. Permanece firme. Mire, en la Nueva Versión Internacional, Mateo 24:13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el final, este será salvo. Seamos soldados firmes, seamos soldados fieles y mantengámonos hasta el final combatiendo las tinieblas, hermanos. Y un día veremos al Señor cara a cara. Ese será nuestro triunfo, amada iglesia. Permanezcamos haciéndole frente al enemigo, como le hacen los boxeadores. Permanezca en guardia, hermano. No baje la guardia. Y si viene, dele la palabra, ¿sí? No baje la guardia, permanezca firme, que el enemigo huya en el nombre de Jesucristo. Permanezcamos firmes. Debe de combatir las influencias negativas del mundo. También el buen soldado, cuando combate las tinieblas, también debe de combatir las influencias negativas del mundo. Mire, como sentirse obligado en muchas ocasiones a hacer cosas que no quiere hacer por miedo a ser excluido o juzgado. El buen soldado de Cristo, hermanos, vence las tinieblas de esa manera. El no hacer cosas que él no quiere hacer. Mira, tómate una cerveza, acabo que, no hombre, una no es ni una. Es más, si no te la tomas, ya no vas a ser parte de nuestra amistad, ¿sí? Sales de nuestro círculo de amigos, ¿sí? Si no haces este documento chueco por ahí, licenciado, ya no vas a ser parte de nosotros. No, hermanos, el buen soldado de Cristo va a combatir todas las influencias negativas del mundo, hermanos. El buen soldado de Cristo no se debe de dejar llevar por las corrientes de este mundo, hermanos. Debe de combatir también a aquellas personas que constantemente lo quieren desanimar. El buen soldado de Cristo tiene que combatir esas luchas que el mundo, hermanos, constantemente le va a presentar. Y por ahí te van a decir, ¿para qué vas a la oración? ¿Para qué vas si no pasa nada? ¿Para qué vas si ahí no cambia? ¿Para qué vas si esto o aquello? Debe de combatir todo ello, hermanos. El buen soldado de Cristo debe de combatir las influencias negativas del mundo. Si alguien te dice, no vayas, mira, no va a pasar nada, no lo escuches. No lo escuches, hermano. Agarra y vente con más razón a buscar al Señor. ¿Sí? Combate esas influencias negativas que te quieren desanimar, que ya no quieren que tú sigas adelante. Combate esas influencias negativas, hermano. Aléjate de esas influencias negativas y pero ora por él, ora por ella, para que Dios cambie su corazón, para que Dios cambie su mente y pueda tener un encuentro con Jesucristo. También debe de combatir las críticas que lo hacen sentir mal. El buen soldado de Jesucristo constantemente está luchando con todo ello, hermanos. Debe de combatir toda crítica que se levante en su nombre. Todo aquello que lo haga sentir mal, tiene que combatirlo. Pero quiero decirle que no lo va a combatir solo, lo va a combatir con la ayuda del Espíritu Santo para poder salir victorioso, hermanos, para poder seguir adelante. El buen soldado de Jesucristo tiene que combatir todo lo que el mundo le presente y que vaya en contra de la palabra del Señor, en contra de los principios que Dios ha dejado establecido. El buen soldado de Cristo tiene que estar constantemente alerta, hermanos, preparado. ¿Sí? Tiene que combatir todo lo que se le presente que vaya en contra de la palabra del Señor. Y algo más que tiene que hacer el buen soldado de Cristo, debe de obedecer las instrucciones de su capitán, hermanos. Yo les quiero preguntar algo. ¿A cuánto les gusta obedecer?
Sí le gusta obedecer. Son muy poquitos amenes y muy poquitas manos levantadas, ¿sí? Porque obedecer no nos gusta, hermanos. Hay que ser honestos. No nos gusta obedecer, ¿sí? En casa nos dicen, recoja eso. Ahorita, no tires los zapatos, déjalos ahorita. Dice la hermana, ay, ya la hermana está ahí diciendo que sí, pero no nos gusta obedecer por naturaleza, somos desobedientes, pero el buen soldado de Cristo debe de obedecer las instrucciones de su capitán. La obediencia implica no solo seguir los mandamientos, sino también vivir de acuerdo con los principios que Dios ha dejado establecido, incluso cuando no sea fácil, hermanos, ¿sí? Incluso cuando tengamos que llorar, incluso cuando nosotros quieramos hacer aquello, pero la palabra de Dios dice que no. Tenemos que ser, ¿qué? Obedientes. El buen soldado de Jesucristo obedece las instrucciones de Dios. Un soldado necesita conocer las órdenes de su comandante para cumplirlas. ¿Sí o no, hermano Miguel? ¿Cómo iba a hacer usted algo si su comandante no le había dado las órdenes, las instrucciones? Y se forman todos los soldados del ejército y entre ellos está el hermano Miguel, ¿sí? Y su capitán está al frente, pero su capitán a cada quien le asigna algo que va a hacer y todos se van, pero el hermano Miguel se queda parado sin recibir ninguna instrucción. ¿Qué va a hacer entonces? Nada. Ahí se va a quedar parado porque no ha recibido las instrucciones que tiene que realizar, que hacer. De manera similar, los soldados de Cristo deben de conocer los mandamientos y enseñanzas de Dios. ¿Y de qué manera los vamos a conocer, hermanos? ¿A través de qué los vamos a conocer? A través, a ver, levante su Biblia, hermano. Ponga su Biblia en alto. Quiero ver a todos los que traen Biblia arriba, hermanos. Bueno, los que no traen Biblia, próximamente vamos a ver cómo le hacemos para venderle una Biblia y que usted tenga su Biblia. Con esto, hermanos, con la palabra de Dios, aquí nosotros vamos a encontrar las instrucciones. Aquí el Señor nos va a enseñar. No hay otra manera, porque no son mis ideas, no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, es lo que Dios ha dejado establecido en su bendita palabra, hermanos. Y el soldado de Cristo debe de conocer la palabra de Dios, porque es la única manera de cómo le va a hacer frente al enemigo, hermanos. Es la única manera de cómo va a poder vencer. El soldado de Cristo debe de obedecer las instrucciones de Dios a través de su bendita palabra, hermanos. Tiene que conocer la palabra del Señor. Debe cumplir las órdenes de Cristo, hermanos. Cuando el capitán le da una orden al soldado, el soldado, ¿qué hace, hermano? ¿Se revela? ¿Le dice que no lo quiere hacer? ¿Le dice que mande a otro soldado? Dice, ¿cómo le hacen? Orden, ¿sí? Vale que le va a discutir algo, porque es su capitán. Así lo que el capitán le esté mandando, él vea que no, lo puede hacer de otra manera. Si él está indicando una orden, él va a obedecer y se va a cuadrar y lo va a hacer, hermanos. ¿Están enojados? Bueno,
Si Dios a usted le dice, ama a tu prójimo, aunque tu prójimo te haga la guerra, ¿qué va a hacer usted? Va, son como 4 que lo van a amar. Va a amar a su prójimo, ¿sí? Va a amar a su prójimo, porque Dios así lo ha dicho. Si el Señor te dice, ama a tu esposa y trátala como un vaso frágil. Mujeres, digan amén. ¿Usted qué va a hacer, varón? Va a amar a su esposa, ¿sí? Pero también si el Señor dice, nos dice a nosotras, mujeres, esposos, varones, amén, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Estar sujetas a nuestros esposos, porque Dios son las órdenes que Dios nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que obedecer la palabra del capitán de capitanes, hermanos. Quiéramos o no quiéramos, tenemos del capitán. No hay de otra, hermanos. No hay de otra. Si al varón le dice, dice la palabra, que el que no trabaja, coma. Tenemos que, si no, no vamos a comer. Aquí lo dice la palabra, que el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Entonces, aunque a mí me gusta estar amaqueándome ahí y con el coco al lado, ¿sí? Tengo que trabajar porque Dios así lo ha dicho. El buen soldado de Jesucristo obedece las instrucciones, hermanos. Tenemos que obedecer las instrucciones de nuestro capitán, aunque no nos guste muchas veces, ¿sí? A veces yo he llorado, hermanos. A veces he llorado delante del Señor y Él lo sabe y Él conoce mi corazón. A veces he llorado y le he dicho, Señor, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero. Soy honesta, pero viene a mí la palabra. No es que si quieres, lo tienes que hacer. Sí. Y ahora sí, mire, calladita. ¿Sí? Obedecemos al Señor. Tenemos que obedecer al Señor, aunque no nos guste, hermanos. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecer sus instrucciones. Un soldado de Cristo debe leer la Biblia para saber cuáles son las instrucciones que debe poner en práctica mientras está en esta batalla y no descuidarse para poder salir triunfante, hermanos. Debe aplicar la palabra a su vida diaria. Debe aplicar la palabra, hermanos. Lo que dice aquí, tenemos que aplicarlo. Dice la palabra que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Entonces tenemos que hacerlo. Algo más que debe de hacer un buen soldado de Jesucristo. Vimos que debe de obedecer las instrucciones, ¿verdad? Un soldado necesita conocer la palabra, pero también debe de ser leal y fiel, hermanos. El soldado, cuando se lista al ejército, promete fidelidad y lealtad. Debe de ser fiel y leal, hermanos. Y nosotros como soldados de Cristo tenemos que ser leales y fieles a nuestro capitán, hermanos. El soldado debe de ser, el soldado común, hermanos, es leal a su país y a su comandante. Y un soldado de Cristo debe de ser leal a Dios, cumpliendo sus mandamientos y viviendo de acuerdo a su voluntad. Sí, así tiene que ser un soldado. Debe de ser fiel en todo momento a su capitán, en las buenas y también en las malas, hermanos. Así como Job, recuerde que Job fue fiel a Dios y Job no le conocía, solamente había escuchado, pero en su proceso dijo, más te conozco, ¿sí? En ese proceso. Entonces, el buen soldado de Jesucristo debe de ser leal y fiel, debe de ser fiel en todo momento a su capitán, a su iglesia y a sus hermanos, hermanos también. Mire, vi una película hace un tiempo
y anduve buscando el título, pero no me acuerdo. Me metí todavía hace rato para buscar ese título, pero esta película es de un soldado y este soldado fue a la guerra y todo se le llama batallón, hermano, los que van con ellos, su sección que iba con ellos, hermanos, a la cual pertenecía este soldado. Cuando empezó la guerra, todos ellos eh, los empezaron a herir a todos sus compañeros. Y este soldado tomó una decisión de no dejar a ninguno de ellos. ¿Pero por qué lo hizo? Porque había lealtad y fidelidad. Ese soldado, Brian, esa película es, hermanos. Mire, qué buen mensaje nos deja a nosotros como soldados de Jesucristo. Si puede verla, véala. No tiene un mal mensaje, tiene un excelente mensaje. A mí me encantó porque este soldado fue fiel al resto de sus compañeros, hermanos. Y cuando estaba matando a muchos de ellos, estaban heridos muchos de ellos, este soldado bien pudo haberse ido y haberlos dejado ahí, pero no, él los sacó a todos ellos. Dice que rescató a 75 soldados, hermanos. No se fue, decía, hasta que saque el último. Y sabe que así tenemos que ser nosotros como soldados de Jesucristo. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser leales, hermanos, a nuestro capitán, a nuestra iglesia y a nuestros hermanos. Si alguno de nuestros hermanos, soldados, compañeros nuestros, llega a ser herido en el camino, hermanos, ¿qué tiene que hacer el otro soldado? Va a ir por él, lo va a ayudar, lo va a rescatar, no lo va a dejar ahí que se muera, hermanos. No, recuerde, somos soldados de Cristo Jesús. Si en lo secular, hermanos, los soldados son leales y son fieles, nosotros tenemos que serlo más todavía. Si uno de nuestros soldados, de nuestros compañeros que son parte del ejército de Cristo, ha sido herido por el enemigo, no vaya y lo pise. No vaya y diga que de una vez se muera. No, hermano, vaya y ore por él. Vaya y extiéndale la mano. Vaya y dígale, hermano, aquí está mi hombro para que llores en él. Aquí estoy, voy a orar contigo, hermano. Juntos nos vamos a levantar y vamos a conquistar en el nombre de Jesucristo. Tenemos que hacerlo como soldados del Señor, hermanos, que somos. Ayudémonos unos a otros. Esa película nos dejó una gran enseñanza a nosotros, hermanos, una gran enseñanza de que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Usted tiene que estar dispuesto a dar la vida por el soldado que está a su lado. Tiene que estar dispuesto, hermano, a hacerlo, si es necesario, ¿sí? Eso es lo que hace un buen soldado. Obedece las instrucciones, es leal y es fiel. Hermanos, el soldado debe de ser leal y fiel, debe ser fiel en todo momento y en toda situación. La vida de un soldado de Cristo, escúcheme bien, implica riesgos, implica sacrificios también, hermanos, como soldados de Cristo que somos. Debe estar dispuesto a obedecer a una costa de su propia vida. Y si usted no está dispuesto a obedecer, aún en contra de su vida, a una costa de su propia vida, hermanos, alertas, cuidado, cuidado. Puede ser que cuando el capitán venga, muchos soldados se queden, muchos soldados se queden. Escúchame bien, iglesia, no es tiempo de estar jugando a que soy soldadito o no lo soy. No es tiempo. Mira los tiempos cómo están. Alerta. Cristo viene, iglesia. Alerta.
Cristo viene y viene por soldados fieles y leales, hermanos, por soldados que estén preparados, por soldados que le dicen, ya estoy listo, Señor, ven por mí. Viene por esos soldados, hermanos. Aguas, no diga, tienen mucho tiempo diciendo que Cristo viene y no ha venido. Dice que será cuando tú y yo menos lo esperemos. Cristo viene. Cristo viene, iglesia. Prepárate, prepárate. El capitán de capitanes viene pronto, hermanos. Estemos alertas. No digan que no les hemos dicho que se preparen porque Cristo viene. Es nuestra responsabilidad decirles que usted tiene que ser un buen soldado. Sea un buen soldado fiel y firme, ¿sí? Sáquese de la mente que le está sirviendo al hombre, que lo está haciendo para su mente. Usted es un soldado de Cristo Jesús, hermanos. Téngalo presente. Es soldado de Cristo Jesús. No es soldado de Luz. No es soldado de Jacinto. No es soldado de de algún miembro del cuerpo ejecutivo. No es soldado de ellos, hermanos. No es soldado nuestro. Es soldado de Cristo Jesús. Téngalo aquí presente. Es soldado de Cristo y el capitán viene. Hermanos, el capitán viene, tiene que encontrar a sus soldados leales y fieles, hermanos. Un soldado de Cristo puede obedecer las instrucciones divinas. Claro que sí las puede obedecer, hermanos. Sí se puede. Puede vivir una vida de servicio y de disciplina también y prepararse para la victoria final, hermanos. Puede prepararse para la victoria final. La obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas, hermanos, sino de vivir una vida transformada por el amor y por el poder de Dios, reflejando su carácter y llevando a cabo su voluntad en este mundo. Así es, amada iglesia. La obediencia no solo es cuestión de seguir reglas, no es así, sino de vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, transformada por Dios, hermanos. Esa es la evidencia, esa es la obediencia y que se pueda reflejar que verdaderamente aquí en Siloé somos soldados de Cristo Jesús, hermanos. Que se escuche allá afuera, que sepan que somos soldados de Cristo Jesús, que nuestro capitán se llama Cristo Jesús y que Él va al frente de nosotros, hermanos. Sí, somos soldados de Cristo. Y lo último que debe de hacer un buen soldado de Cristo, escúcheme, es dar ejemplo a otros. Es dar ejemplo a otros, hermanos. El buen soldado de Cristo vive con integridad y rectitud, hermanos. El buen soldado de Cristo da ejemplo a otros siendo íntegro y siendo recto, hermanos. Evita las distracciones y tentaciones del mundo, manteniendo una vida en constancia con la palabra del Señor. Da un buen testimonio, da un buen ejemplo, el soldado de Cristo. Da un buen ejemplo, hermanos, siendo íntegro en todo lo que haga y siendo recto, no buscando atajos, no buscando desviaciones, porque si lo hace de esa manera, está dando un mal ejemplo. ¿Sí? El soldado de Cristo tiene que conducirse de esa manera. El soldado de Cristo debe dar ejemplo de perseverancia en su fe. Debe de ser perseverante en su fe, hermanos, el soldado de Cristo. No se rinde ante las dificultades. El soldado de Cristo no se rinde ante las dificultades, hermanos. Mire, lo más fácil que se puede hacer, ¿qué hace un boxeador cuando le están pegando duro? ¿Qué es lo que hace su manager? Se llama. ¿Qué es lo que hace? Tira la toalla. ¿Y esto de qué habla? De rendición. Me rindo, ya no más.
El buen soldado de Cristo no se rinde, hermanos. El buen soldado de Cristo, esté en la dificultad que esté, él está, no sé si lo haga yo bien, pero él está firme, ¿sí? El buen soldado de Cristo está firme, hermanos, haciéndole frente a las dificultades, haciéndole frente a los problemas, haciéndole frente a las enfermedades. El buen soldado de Cristo no corre, hermanos. El buen soldado de Cristo debe de decir, si muero en la batalla, pues que muera en la batalla, hermanos, pero mi Señor me levantará y estaré con él y lo veré cara a cara y lo exaltaré y lo glorificaré y el Señor dirá, bien buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El buen soldado no debe, hermanos, por ningún momento rendirse ante cualquier situación o dificultad que esté pasando. No te rindas, hermano. No te rindas. El enemigo quiere verte destruido. El enemigo quiere verte derribado, pero no te rindas. Mantente firme, mantén tu fe firme en Cristo Jesús, hermanos. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Necesitamos tener fe. Mantengámonos firmes en nuestra fe, que nada ni nadie nos pueda mover de ahí como soldados de Cristo que somos, hermanos. Hagámosle frente a las situaciones difíciles que se nos presenten, sino que este soldado se mantiene firme con la esperanza en su capitán, incluso en medio de la prueba, hermanos. ¿Qué prueba estás pasando? ¿Qué prueba está pasando, hermano? ¿Qué prueba está pasando, hermana? ¿Cuál es su prueba, hermano? Si Dios está contigo, la victoria es tuya. ¿Cuál es tu prueba? Sientes que estás a punto de morir en esa prueba. No vas a morir, escúchame bien, porque el capitán de capitanes te llevará en brazos para que tú salgas victorioso, hermanos. Cual sea tu prueba, cual sea tu prueba que estés pasando, el Señor te va a ayudar, iglesia. El Señor te va a ayudar, hermano. Él está contigo. Solamente mantente perseverante en tu fe. Mantente firme en tu fe, hermanos. No se rinde ante las dificultades, sino que se mantiene firme en la esperanza en su capitán, incluso en medio de la prueba. Y otro ejemplo que da, hermanos, este soldado es que es un buen líder, hermanos. Es un buen líder. Inspira a otros a seguir a Cristo a través de su ejemplo y enseña mostrando cómo vivir una vida transformada por medio de la fe. ¿Sabe? Hay muchos soldados. Los soldados seculares son un ejemplo para los jóvenes, hermanos. Y muchos jóvenes van y se enlistan porque conocen a alguien que es soldado y quiere ser parte porque los ha inspirado para poder pertenecer a ese, para poder pertenecer a ese, ya se me fue la palabra, hermano, para poder ser parte de ese ejército, pues es inspirado. Nosotros como soldados de Cristo también tenemos que inspirar, hermanos, a otros para que puedan venir a los pies del Señor y ser transformados por el Señor, hermanos. El buen soldado de Cristo a través de su ejemplo liderea, hermanos, a otros, va guiando a otros, va enseñando a otros. El buen soldado de Cristo. También el buen soldado de Cristo a través de su ejemplo ama y sirve a los demás, hermanos. Demuestra el amor de Dios a través de sus actos de servicio y compasión, siguiendo el ejemplo que su capitán le ha dejado, hermanos. ¿Sí? Va siguiendo los pasos de su capitán, da ejemplos buenos a los que vienen atrás, amados hermanos. Algo también que hace es que ora y mantiene contacto con Dios. Otro ejemplo que da es que ora y mantiene contacto con Dios. El buen soldado, hermanos.
La oración y la comunión con Dios son fundamentales para fortalecerse en la fe y recibir la guía necesaria para vivir como soldados. Cristo, hermanos, debe inspirar a los que lo rodean para seguir a Cristo. Debe amar y ayudar a otros, tanto hermanos en la fe como aquellos que no lo son también, hermanos. Un soldado de Cristo debe ser compasivo y debe de ser generoso. Debe ayudar a los necesitados, demostrando de esa manera el amor. Debe compartir el amor de Dios con todos, hermanos. Mire qué hermoso. Y nosotros somos parte de ese ejército. Nosotros somos esos soldados, hermanos, del ejército de Cristo. Le vuelvo a repetir, no somos cualquier soldado. Los soldados de allá afuera cargan su arma y no se le despegan a su arma, hermanos. Ahí la tienen que cuidar. Y nosotros también tenemos nuestra arma. Y nuestra arma es más poderosa que la que ellos tienen, hermanos. Nuestra arma es más poderosa. Gloria al Señor porque nos permite ser parte de su ejército. Nos permite ser soldados del ejército de Cristo, hermanos. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Voy a invitar a los muchachos de la alabanza que vayan subiendo, por favor. Para que un soldado, hermanos, pueda cumplir con estas responsabilidades, requiere dedicación, perseverancia y un compromiso inquebrantable con su capitán. Para que este soldado pueda cumplir con esas responsabilidades que hemos visto en esta tarde, este soldado necesita tener en su vida dedicación, ser disciplinado, ¿sí? Debe esforzarse por ser disciplinado cada día. Debe poner el nombre de Dios en alto. Debe de combatir las tinieblas. Debe de obedecer las instrucciones de Dios, pero también debe de ser ejemplo a otros. Este soldado eres tú, hermano, que estás hoy aquí. Tú eres el soldado de Cristo. Tú eres el soldado a cual el Señor ha llamado. Tú eres ese soldado. Y si hay alguien que en esta tarde ya no es parte de este ejército, no se ha enlistado en las filas y hoy le quiere decir al Señor, yo quiero pertenecer a ese ejército, yo quiero ser un soldado tuyo también. Si hay alguien que no haya aceptado aún a Cristo como su Señor y Salvador, hoy le puede decir, hoy es el día, hoy es la oportunidad de que usted pueda ser parte de esos soldados de Cristo. ¿Hay alguien por ahí que no haya aceptado aún al Señor? Y si no hay nadie, hermanos, pues hoy el Señor nos ha recordado que tenemos que ser buenos soldados de Cristo, porque estamos representando al capitán de capitanes en esta tierra. Usted y yo tenemos que forzarnos cada día por ser buenos soldados, hermanos, y ser de gran bendición a donde quiera que nosotros vayamos. Le gustaría decirle al Señor hoy, ayúdame a ser un buen soldado. He fallado muchas veces. Como soldados hemos fallado. Como soldados nos hemos desviado. Como soldados no hemos sido disciplinados, hermanos. No hemos puesto el nombre de Dios en alto. No hemos combatido las tinieblas como tenemos que hacerlo. No hemos seguido las instrucciones que Dios nos ha dado. No hemos sido buen ejemplo para aquellos que nos rodean, muchas veces como soldados de Cristo. ¿Te gustaría hoy venir y decirle al Señor, ayúdame a ser un buen soldado? ¿Te gustaría decirle al Señor, reconozco que no me he conducido como un buen soldado tuyo, pero hoy aquí estoy y realmente con todo mi corazón anhelo ser un soldado tuyo, un soldado que esté preparado para que cuando tú vengas yo me pueda ir contigo, para que cuando tú vengas
yo pueda partir de esta tierra, porque soy un soldado que no pertenezco a este lugar. Soy un soldado con una ciudadanía celestial. Si gusta, puede pasar al altar, hermano, y decirle al Señor, quiero ser un soldado fiel, quiero ser un soldado leal, quiero ser un soldado que aunque muchas veces te he fallado, hoy te quiero pedir que me perdones. Hoy te quiero pedir que me ayudes para ser un buen soldado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y ser esos soldados que te puedan honrar, que te puedan exaltar, que puedan poner tu nombre en alto, Señor. Ayúdanos cada día que pasa a ser esos soldados, Señor, leales a ti, a poder combatir las tinieblas, a poder hacerle frente al enemigo